Bienvenidos, hoy en Sana que Sana vamos a hablar de un tema supremamente importante a nivel nutricional y a nivel mental, porque ¿verdad, doctora Angélica Aparicio, que la anorexia y la bulimia son considerados como tal trastornos también relacionados con problemas mentales? ¿Cómo es eso? Sí, pues la anorexia y la bulimia, que se llama en realidad anorexia nerviosa o bulimia nerviosa, se parte de un grupo de trastornos de la conducta alimentaria y se cataloga como una condición mental equiparable a un trastorno bipolar, a un trastorno obseso compulsivo, a cualquier tipo de enfermedad, una depresión, una enfermedad mental. Perfecto. ¿Es hereditaria la anorexia y la bulimia? Sí, los estudios pues han demostrado que en realidad hay una herencia bastante grande que puede ir desde el 50 al 80%, siendo una herencia tan fuerte como enfermedades como el trastorno bipolar y la esquizofrenia, que son pues de las enfermedades que más tienen riesgo de herencia. Entonces sí es una enfermedad hereditaria y uno lo ve en la práctica con los casos dentro de la familia, que no es que si es anoréxico debe heredar una anorexia, por ejemplo, podría ser algún tipo de trastorno, un trastorno por atracón, cualquier tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, uno pensaría que una madre con problemas, trastornos alimentarios como anorexia y bulimia, por el ejemplo, podría de alguna manera llevar a sus hijos o a sus hijas, porque no es solo de mujeres y vamos a hablar de eso, a esas conductas, pero no es solo por el ejemplo, eso es un asunto genético como tal. Sí, no solo ambiental. Exacto, no podemos limitar a los trastornos de la conducta alimentaria a que sea solo a nivel de ejemplo o a nivel cultural o social, ya que incluso este mito ha generado que muchos de los pacientes sientan mucha culpa, y lo mismo las familias, por ser quienes tienen la batuta en el tema de la génesis de esa enfermedad. Pero solamente una persona con una vulnerabilidad genética podría desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria con ciertos factores de riesgo. Es decir, solo el tema ambiental no explica un desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria de manera exclusiva. ¿Hay estudios que hablen de las cifras de anorexia y bulimia aquí en nuestro medio, pues, Angélica? Sí, hay estudios, no son de este año, pero del año pasado está la cifra de la encuesta nacional de salud mental, y habla de un aumento en la cifra desde más o menos era el 6% hasta más o menos 9.8 a 10% en aumento va la cifra de los trastornos de la conducta alimentaria. Lo que puede significar dos cosas: que en realidad hayan aumentado o que la gente esté sensible a pues pedir ayuda, asistir a los médicos, pedir ayuda por este tipo de situación, que algunas veces no es tratada a tiempo justamente porque se demora pues pedir ayuda por parte de la familia o los familiares. ¿Por qué se demoran en pedir ayuda? Yo, a ver, intento ponerme en los zapatos de un papá y una mamá. ¿Les da miedo, les da vergüenza contar que sus hijos están pasando por ese problema? ¿Creen que es un juego? ¿Creen que es una pataleta de adolescente y que eso se le va a pasar cuando madure? ¿Por qué, digamos, algunos síntomas de alarma que los vamos a contar ahorita, de alguna manera pasan como de agache y los padres de familia no consultan? Pues muchas veces está pues el tema de la fobia de cierta manera hacia los profesionales en salud mental, psiquiatría, psicología, y a la resistencia de pronto de asistir a este tipo de profesionales porque se va a estigmatizar a la persona como alguien que tiene un problema mental o en nuestra cultura loco o la loca. Entonces, eso es una gran barrera, pero también hace parte del tema de que puede ser una moda, que es un mito, o puede ser algo de adolescentes y ya se le va a pasar. Tenemos que esperar a que ella tenga introspección o que caiga en cuenta de que tiene una enfermedad y busque ayuda, que eso los últimos estudios pues han demostrado que no, porque ese insight o esa introspección no se va a dar justamente porque las áreas cerebrales, como la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a planear y a tomar decisiones, están alteradas por todo el proceso de desnutrición y pues no tienen la posibilidad esa persona que está sufriendo este trastorno de alimentación de tener esa voluntad. En realidad no hay forma de que se dé. Entonces las personas externas tendrían que tomar esa determinación, pero mucho es por estigma, claro, en realidad. Para terminar esa introducción con Angélica,
y es para que nos alarmemos, ¿verdad? Me decías que la cifra de mortalidad por anorexia y bulimia es muy alta, la recuperación a veces es muy difícil, se puede, pero es muy difícil. O sea, lo ideal es no empezar o detectarlo muy comenzando. Causa muerte, la anorexia y la bulimia. Sí, todos los trastornos de conducta alimentaria, todos tienen la tasa de mortalidad más grande dentro de los trastornos de psiquiatría. Entonces, eso es alarmante porque pues, los otros diagnósticos tienen tasas de mortalidad pues, importantes. Entonces, sí es una tasa que es la más alta, incluyendo pues, más alta que la drogodependencia. Y el tratamiento es difícil, pero sobre todo porque muchas veces se demora en tener la ayuda a la persona en etapas iniciales y no ver como las luces rojas en los inicios de ese trastorno y buscar ayuda en ese momento y ayuda de profesionales, o sea, evitar el uso de pronto de técnicas que no tengan una evidencia científica sólida para el tratamiento de los trastornos de la conducta. Pues hoy en Sana que Sana, queridos y queridas televidentes, vamos a tener justamente, digamos, el grupo de profesionales indicado para hablar del tema y tratar el tema de anorexia y bulimia. Ya la doctora Angélica Aparicio, psiquiatra, que ya ha estado con nosotros en Sana que Sana. Más adelante estaremos con María Elvira Tobón, psicóloga. También tendremos a Javier Mauricio López, nutricionista, para hablar de este tema. Y presentemos aquí a Liliana, que está con nosotros, que nos va a dar su testimonio, pero más allá de eso, de la iniciativa tan interesante, que a partir de su testimonio surgió en su vida, una mamá de una bebé de 3 añitos, que la dejó un ratico y sola para estar con nosotros, pero creo que vale la pena el tema. Liliana Gaviria, administradora de negocios, en proceso de ser coach y con una historia bonita que contar. Liliana, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, muy bien, feliz de estar aquí con ustedes y compartir parte de mi testimonio. Porque realmente es de allí que surge como esa necesidad y esa misión de querer ayudar a otras mujeres. ¿Qué pasó en tu vida? Porque ese tema que estamos planteando, anorexia y bulimia, tiene relación con tu pasado. Bueno, desde los 14 años más o menos, cuando empecé a ser más consciente de mi cuerpo, tuve un viaje con más de 100 niñas en una excursión de 15 y ahí empecé a notar que me sentía diferente a las demás, empecé a compararme mucho. Me sentía más grande, más gorda, hoy veo las fotos y nada que ver, o sea, era una niña normal, pero sí empecé a sentirme como muy insatisfecha con mi cuerpo. Y yo me compré la idea, sí, pensé que el ser delgada me iba a llevar a ser exitosa, a ser feliz, a ser valorada y admirada, y empecé a trabajar y a invertir toda mi energía en el cuerpo. Voy por partes y qué pena, sí. Liliana. Tú te sentías diferente por un lado, pero la gente también te hacía comentarios, el medio te decía, ¿estás gordita o no? Hay comentarios que obviamente sí resuenan con uno y sí hubo un momento o una etapa, obviamente cuando uno empieza a ser mujer, el cuerpo cambia, la forma del cuerpo se ve de una forma diferente, las mujeres tenemos que ser conscientes que en el momento que nos llega la menstruación el cuerpo cambia. Y yo sí empecé a notar un aumento de peso por otras situaciones también personales y sí recibía ese tipo de comentarios. Estás un poquito más trocita, deberías empezar a hacer ejercicio. Y eso va calando, ¿por qué no haces una dieta? Y acá estábamos en el boom de dietas, en el boom de cirugías, entonces eso empezó a calar también. Y en Medellín, Colombia, que la cosa no es para nada fácil. Entonces decías, empecé a invertir todo mi tiempo y mi energía. ¿Cómo así? Empecé a hacer dietas. Yo dije, la única forma de tener un cuerpo perfecto es hacer dieta y ejercicio. Y todo empezó como un juego, pero no sabía definitivamente en lo que iba a caer, porque a raíz de tantas dietas que empecé a hacer, y obviamente las dietas, hoy me doy cuenta que no funcionan porque llega un momento en que rompes esas dietas y empiezas a comer esos alimentos que tú te tienes como prohibidos, entonces ahí me empezaban en mí los atracones y sentía la necesidad de hacer algo porque ya había tenido un atracón, no podía quedarme con esa comida. Cuando ella dice atracones televidentes es comer en grandes cantidades. En grandes cantidades y como sin control, embutirse muchísima comida. Así es. De eso se trata. Y empecé a utilizar métodos compensatorios para eliminar esa comida y poder seguir como en un peso saludable para mí. El vómito y empecé a inducirme el vómito, tomé pastillas, usé laxantes y me hice mucho daño. La historia que nos cuenta Liliana, Angélica, es muy común para el inicio de esos trastornos como anorexia y bulimia. Angélica. Sí, de verdad que agradezco mucho y valoro mucho el testimonio porque es algo
difícil de pronto de hablar para muchas personas, pero sé que puede ser de ayuda. Y sí, es un caso muy parecido a lo que uno ve. O sea, comienza como literalmente con los factores dentro de los factores de riesgo está lo de las dietas restrictivas. O sea, empezarle a dar la oportunidad de, bueno, es que el pan es malo, el arroz es malo, los carbohidratos son malos, entonces toca comer solo proteína, verduras, tal. Entonces, todas esas dietas restrictivas terminan siendo un factor de riesgo en personas con vulnerabilidad. Y tocaba un tema muy importante que ella decía, yo no sé por qué me sentía diferente y luego yo ahora veo las fotos, ahora que está pues sana, y dice, no estaba diferente. Pero justamente ese tema de percepción del cuerpo hace parte del diagnóstico del trastorno. Y es que yo he visto leyendo pues sobre este asunto, y este es un asunto que en Medellín sí se ha hablado muchísimo, porque de verdad que las cifras son bastante altas. Literalmente una persona no sé si con bulimia también, pero con anorexia, se miran al espejo y pueden estar escuálidas, forraditas en los huesos, y ellas de verdad, Angélica, se están viendo gordas. ¿Qué es lo que pasa en ese cerebro? Sí, sí se ven, o sea, no se ven como desean verse, ya que es de acuerdo a un estándar de belleza o en fin, pero sí tienden a tener una dismorfia, es decir, como verse de una forma en donde incluso hay ejercicios que uno las pone a dibujarse cómo ellas se ven en un papel en el piso, por ejemplo, y se ven más gorditas de lo que son. O sea, en realidad no tienen una buena percepción de eso. Y eso se empieza a dar desde antes. O sea, cuando ya están en la adolescencia, eso ya venía. Empieza con cosas muy, muy leves y pueden darse por factores de riesgo pues, genéticos, y la dieta restrictiva que hace que el cerebro no tenga los nutrientes en una etapa crucial como la adolescencia, que es el neurodesarrollo. Allí se alteran las estructuras mentales que le van a decir a ese cerebro, estoy gorda, le van a decir, no estás gorda, mírate bien. Esas estructuras, que es lo que hablaba ahora de la corteza prefrontal, va a estar alterada. Entonces no va a tener forma ese ser humano de decir, no, yo... De ser objetiva. Ser objetivo, no. Perfecto. Tenemos una pregunta para la doctora Angélica Aparicio, psiquiatra de hoy invitada a Sana que Sana, y también esperamos sus inquietudes en nuestra línea de WhatsApp, que es el 305-316-6560. Hoy nuestro tema es la anorexia y la bulimia. Veamos. Mi nombre es Fernando Bustamante. La pregunta es esta: ¿solo los jóvenes y adolescentes pueden sufrir de anorexia y bulimia? Angélica, ¿es un asunto exclusivo de jóvenes y adolescentes y niños? No sé. No, pero, o sea, como muchas enfermedades, como todas, casi las enfermedades mentales, hay unas edades de inicio, y las edades de inicio son en las etapas reproductivas y dentro de la adolescencia y los 20 y algo o 30 y algo años. Entonces, las mujeres, por cambios neurobiológicos, tenemos más predisposición a hacerlo, junto con todo el tema de imposición cultural de belleza. Pero no solo en las jóvenes y adolescentes. Pero se puede dar en adultas, o inclusive puede pasar agachado, es decir, pudiste no haber buscado ayuda, decir que eres una persona sana y saludable y pasar eso enmascarado hasta la adultez y tener eso. Pero el debut se da sobre todo en la adolescencia y en la etapa de juventud, es decir, una mujer o un hombre en edad reproductiva. Comprendo. Liliana, sigamos con tu historia. 14 años, una mujer que por asuntos ambientales y porque ella misma se veía diferente, empezó a hacer dietas restrictivas. ¿Qué pasó en tu cuerpo? ¿Qué pasó en tus emociones? ¿Cuánto tiempo tuviste que vivir con estos trastornos alimenticios? Bueno, yo empecé con esos desórdenes, yo los llamo desórdenes, pero bueno, sí. Empecé a los 15 años, empecé a vomitar. Y obviamente eso era un tema muy en secreto, pues como lo hablaban ahorita, que tú decías por qué no se pide ayuda rápidamente, y es porque muy íntimo. Es algo muy secreto, muy íntimo, yo no quería que nadie se diera cuenta, da vergüenza, da miedo, uno sabe que algo no anda bien, que no me siento bien ni físicamente ni mentalmente. ¿A nadie le contaste, ni a tu mejor amiga? A nadie. Te guardaste eso, una carga pesada, ¿no? De todas formas, obviamente en el colegio se dieron cuenta, mis amigas empezaron a notar comportamientos pues como diferentes. ¿Cómo cuáles? Hecho, para que estén atentos. Empezamos, generalmente empezamos como un grupito de amigas a hacer dieta, todas. Entonces solo comíamos fruta, solo manzana, no comíamos nada más. Y hubo un grupito, sí recuerdo mucho, 2 amigas y yo empezamos, ¿por qué no vomitamos? Pues eso, yo sé que eso ayuda, hagamos eso. Bueno, empezamos como un juego. Pues terminamos como aislándonos cada una pues como en su proceso. Yo seguí haciéndolo, no sé si ellas seguirán, yo creo que no. Eso fue como una etapa pues como
sí, como de juego, de adolescentes, de niñas, pero yo seguía ahí, pues me enganché, me quedé, emocionalmente me sentía muy deprimida, muy triste, me aislé de mis amigas, hacía ejercicio extremo, me escondía en mi casa para poder comer, trataba de no estar en las comidas familiares, entonces sí me retraía mucho, mi relación con mis hermanas también fue como muy caótica en ese sentido, porque realmente estaba enferma mentalmente, o sea, yo tenía no solamente un desorden con la alimentación, sino que emocionalmente también estaba pasando por momentos muy difíciles. Que eso va junto, ¿no? Va junto completamente. Eso va de la mano. Así es. ¿Cuándo pensaste, debo buscar ayuda? ¿Qué te hizo buscar ayuda que te permitió salir de este asunto, Liliana? Pues realmente yo nunca pensé que necesitaría ayuda. De hecho, yo dije, no, yo estoy bien, yo me siento bien. Sin embargo, le cuentan a mis papás, una amiga del colegio le cuenta a mis papás, ahí empezamos pues como un tratamiento. Me demoré mucho como en ser consciente de que de verdad necesitaba ayuda, porque como te digo, estaba como en esa etapa de negación donde yo digo, no, yo estoy bien, eso no es nada grave, pero con el tiempo me fui dando cuenta que sí es algo grave, que no podía sola. Hubo una etapa donde dije, no necesito ayuda, estoy muy bien, así yo creo que puedo seguir viviendo. Sin embargo, después de más o menos 3 o 4 años de seguir vomitando, sí hablo con mis padres, tuve un apoyo incondicional de ellos, porque gracias a ellos pude salir adelante también con toda la ayuda que me brindaron. Y ahí empecé sí un tratamiento más interdisciplinario con personas que me ayudaron a salir del trastorno. Así debe ser. Ese es un proceso, digamos, común de una persona con estos desórdenes alimenticios. Se sienten capaces de manejarlo, empieza como un juego, pero ese juego se pone muy serio, empiezan a ver todas las complicaciones emocionales y físicas, y algunas afortunadas tienen el apoyo de su familia para buscar ayuda, que debe ser necesariamente con especialistas y no con uno, sino con varias áreas. Así es, Angélica. Pues sí, tiene mucho sentido que trate inicialmente de ocultarse y por todo el tema de estigma, pero también es necesario apuntar que muchos de los desórdenes de alimentación, los trastornos de la conducta alimentaria, van asociados a otras enfermedades, como el trastorno obsesivo compulsivo, depresión, ansiedad, trastorno bipolar, muchísimos, trastornos de ansiedad generalizada. Entonces, se superponen y son 2 diagnósticos y necesitan ambos el tratamiento, pero lo primordial es contar con el apoyo familiar e iniciar la realimentación. O sea, es necesario volver a darle los nutrientes a ese cerebro para que ese cerebro y ese ser humano pueda aprovechar la terapia. De lo contrario, no va a ser posible porque hay una falencia pues, a nivel de materia prima para que el cerebro pueda aprovechar terapia psicológica o lo demás. Y justamente más adelante tenemos a un nutricionista para hablar de eso. ¿Cuánto duró ese tratamiento, Liliana? ¿Y cómo fue ese proceso? Bueno, es un proceso largo. Definitivamente hay que tener paciencia y ser como muy conscientes de que no es fácil. Yo tuve bulimia 10 años. Hace más o menos 10 años dejé de vomitar, no utilizo pues ningún tipo de métodos en contra de mi cuerpo. Y estás pues, hermosa y eso que acabas de tener bebé. Sí, pero yo creo que es más un trabajo desde adentro, pues es un trabajo definitivamente de ver el cuerpo como un instrumento. Es un cuerpo que nos permite hacer demasiadas cosas y muchas veces no lo valoramos y creemos que teniendo el cuerpo perfecto es que podemos vivir y existir, y esa no es la realidad. Y nos vamos ahí entonces, después de la historia de cómo empezó, de cómo logró salir adelante, vamos a hablar del cuerpo que somos, que es una iniciativa muy bonita que también queremos darles a conocer en este programa sobre anorexia y bulimia, que según te entendía, Liliana, es un asunto para invitar a las mujeres a que se quieran, a que se valoren, a que se respeten, a que tengan autoestima, sí, y a que no sientan que su éxito o su fracaso depende de tener un cuerpo bonito o no. ¿Qué es el cuerpo que somos, Así Liliana? es, bueno, el cuerpo que somos es un centro de psicología, psicoterapia, próximamente coaching, donde a raíz de las experiencias de cada una de las fundadoras, somos 3, ahorita vamos a tener pues a María Elvira, una de las fundadoras, pero todas tuvimos como una experiencia personal con respecto a la imagen corporal.
Ellas no tuvieron un desorden alimenticio como yo, sin embargo también tuvieron esas experiencias de estar como en conflicto con su cuerpo, y a raíz de los estudios, ellas son psicólogas, a raíz de todos esos estudios, se dieron cuenta que hay herramientas muy poderosas que pueden ayudar a las mujeres, no solamente que tengan un diagnóstico o un desorden alimenticio, sino todas aquellas que se sienten insatisfechas con su cuerpo, que yo digo, que oiga, son acá así. en Medellín son Abundan. muchas. Bueno, y no solamente en Medellín, porque también tenemos unas actividades que hemos hecho online, donde tenemos mujeres de todas partes del mundo que también sienten como esta insatisfacción, ¿cierto? Entonces, creamos este espacio para estas mujeres donde tengan experiencias para conocerse un poco mejor, para entender su cuerpo, para verlo de una manera diferente y para tener una relación más sana y amorosa con ellas mismas. Ese es el cuerpo que somos, tenemos grupos, tenemos talleres, ahorita María Elvira también les puede profundizar Claro un que poco sí. más, todo es desde un enfoque psicológico. Entonces hemos tenido súper buenos resultados, Pues llevamos claro, 3 son años necesarias. con este proyecto, hemos hecho ya casi 8 grupos reflexivos, más de 15 talleres, Es como charlas. un grupo de apoyo, ¿no? Es un grupo de apoyo, es Liliana, espectacular. muchas gracias Ay, no, a por ti, Olga, venir, muchas por gracias. compartirnos ese testimonio, pero miren que es un testimonio supremamente esperanzador, Ay, sí. porque es un final feliz, como nos gusta traerlos hoy en Sana que Sana, y no solo para ella, sino que a raíz de esos inconvenientes que tuvo con su nutrición, pues se dedicó a ayudar a los demás y crearon esta iniciativa que se llama El Cuerpo que Somos. Liliana, gracias y qué rico que estés tan bien. Ay, muchas gracias a ti por la invitación y gracias a todas las que nos siguen, y de verdad se hay una esperanza. Se Claro puede que salir sí. de esto. Esa es la Muchas conclusión. gracias. Ahorita seguiré hablando con Angélica. Liliana, le doy las gracias por estar con nosotros. Nuestra línea de WhatsApp está abierta, es el 305-316-6560. Nuestro tema de hoy es la anorexia y la bulimia. Se queda con nosotros la psiquiatra por si tienen preguntas para ella. Más adelante, por Skype, entrevistaremos a María Elvira, nuestra psicóloga, y también tendremos a un nutricionista que nos va a hablar de todo eso. Me gusta esa palabra, realimentarse, ¿no? El proceso de realimentarse. Vamos a conocer qué es lo que le pasa a nuestro organismo de la mano de este nutricionista, qué es lo que pasa cuando dejamos de alimentarnos, qué es lo que pasa cuando empezamos a vomitar y cómo retomar ese camino de realimentarse después de un proceso de anorexia y de bulimia. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana es la anorexia y la bulimia. Factores de riesgo para la anorexia: tener una imagen propia negativa, ser exageradamente perfeccionista, haber tenido problemas alimentarios durante la lactancia y la primera infancia, tener un trastorno de ansiedad, preocuparse más de la cuenta por el peso y la figura. Continuamos en Sana que Sana. Hoy estamos hablando, pues evidentemente, de anorexia y de bulimia. Y ahora tenemos aquí en nuestro set a Javier Mauricio López, nutricionista, que creo yo que era el área, ese bastión que nos faltaba para hablar de un tratamiento integral para abordar y tratar el tema de la anorexia y la bulimia. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación al programa. Me lo recomendaron mucho. ¿Sí? Para este tema. Ah, bueno, está Qué muy bien. rico que esté con nosotros. ¿Qué le pasa al cuerpo cuando deja de comer? Suena muy, qué pregunta tan boba, señora periodista, pero en realidad, ¿qué es lo que empieza a pasarnos por todas partes? A las mujeres me hablan que incluso los periodos menstruales, todo cambia, los dientes, el cabello. ¿Qué nos va pasando por no alimentarnos bien o por provocarnos vómito? Claro, como vienen hablando y desarrollando en el programa, hay una inanición, especialmente cuando hablamos del tema de la anorexia, y es una disminución o una eliminación total de algunos grupos de alimentos. Entonces comenzamos a perder peso. Ese peso se pierde porque se va a comenzar a disminuir la cantidad de grasa y la cantidad de músculo. Entonces los pacientes se van a ver muy depletados, y los estudios han mostrado que generalmente están perdiendo entre un 15% y un 50% del peso usual que tenía. O sea, un 50% ya en casos muy extremos. Total. Ya serían pacientes que pesan 28, 29 kilos y los tenemos. Con ese tipo de pacientes es casi que, o sea, tienen una inanición total y debemos comenzar a dar su alimentación por sonda para comenzar a recuperar y como a estabilizar un poco el tema de los nutrientes y demás. ¿Qué pasa en el organismo? Hay un desorden hormonal. Tú lo decías muy bien, generalmente las mujeres pierden su periodo menstrual, hay una poca mineralización del tejido óseo, entonces el hueso comienza a ser un hueso muy frágil,
y están muy susceptibles a fracturas, por ejemplo, comienzan a tener hipotensión, disminución del ritmo cardíaco, y eso es muy peligroso porque además, como decía la doctora ahora, hay muy poca glucosa para hacer como muchas actividades del organismo, y eso nos puede llevar a que pueda tener en algún momento un infarto. Entonces hay como un desorden completo y un déficit de nutrientes esenciales que hace que el paciente esté en un estado de desnutrición, y a veces de desnutrición severa. Las pacientes y los pacientes que tú has podido conocer, ¿sabían de estas consecuencias tan graves cuando empezaron con este asunto? Bueno, algunos, como las campañas de educación y eso han sido cada vez más fuertes, sí lo saben, de cierta forma sí lo saben. Justamente el ver a los trastornos de conducta alimentaria como una enfermedad y no como un gusto o como un defecto del carácter o una debilidad, sino como una enfermedad, y tratarla es lo que pues necesitamos como empoderar a la sociedad, porque si no se ve como una enfermedad, simplemente va a quedar resumida como a un gusto de la persona por ser anoréxica, y nadie se vuelve anoréxico o nadie se vuelve bulímico con querer. O sea, yo quiero ser anoréxico, entonces voy a volverme anoréxico, como los adictos. No, tienes que tener una vulnerabilidad y luego empiezas a desarrollar pues el tema, primero pues a nivel cerebral. Yo soy muy insistente en eso por todo lo de neurociencias. Claro. Hay un cambio, y esa inanición produce un cambio desastroso a nivel cerebral. La desnutrición tiene unos cambios que son en algunos casos muy difíciles de revertir, sobre todo si ya ha pasado cierta edad del neurodesarrollo, después de los 21 años, es cada vez más difícil. Pero no imposible. Por eso cuando hablan del mito de que no es curable, no es real. Sí es curable, es totalmente curable, es tratable, pero es necesario pues acudir a tiempo para que sea más fácil. Perfecto. Y llegó el tiempo de nuestra sección En Línea con Sana que Sana. Y saludamos en este momento a nuestra psicóloga invitada. Ella se llama María Elvira Tobón y también hace parte de esa iniciativa que Liliana, la paciente que ahorita entrevistamos, lidera, El Cuerpo que Somos. Bienvenida, María Elvira, ¿cómo estás? Hola, Olguita, muchas gracias, muy bien. ¿Y ustedes? Gracias por la invitación. Psicóloga, ¿por qué tan interesada en este tema de los trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia, María Elvira? Sí, Olguita, muchas gracias. Mi interés surge por una experiencia personal, aunque no viviendo un trastorno alimenticio como tal, sino una insatisfacción general por mi cuerpo desde que estaba muy joven. Y cuando me fui a estudiar a Londres, allá en Londres decidí hacer mi tesis de maestría alrededor de la insatisfacción con la imagen corporal. Y eso me llevó luego a especializarme en trastornos alimenticios y obesidad. Me di cuenta que muchas mujeres podían tener síntomas o sufrir de una manera similar a como lo hacen algunas personas que tienen un trastorno alimenticio. Entonces, a raíz de ahí surge mi interés y me di cuenta que muchas cosas que se trabajan en terapia con personas con trastornos alimenticios de alguna manera también sirven como estrategias exploratorias para personas con insatisfacción de la imagen corporal que también sufren muchísimo. Y a raíz de ahí empieza mi interés y ya eso me llevó entonces a trabajar con personas con desórdenes alimenticios como tal o trastornos de la conducta alimentaria. Perfecto, María Elvira, desde la psicología, ¿cuáles son esos factores de riesgo? ¿Cuáles son más bien esos señales de alarma a los que deberíamos estar atentos los padres, los abuelos, los cuidadores de los niños, jóvenes y adolescentes que nos podrían indicar, ojo, esto no es normal, hay que consultar? Sí, esa es una pregunta muy importante. Yo creo que hay varios signos de alarma en los que los papás pueden estar muy atentos, pues o familiares o amigos incluso, y tiene que ver con señales de alarma en relación a la alimentación, a cómo la persona se está alimentando, al peso, al ejercicio y a su comportamiento. Entonces, en relación a la alimentación, si vemos que una persona está llevando a cabo una dieta muy restrictiva de manera injustificada,
Cuando decimos injustificada es que de pronto no tiene en realidad es un sobrepeso significativo, cuando nos damos cuenta que está siendo de pronto muy selectiva con su alimentación, cuando tiene de pronto un interés exagerado en contar calorías o en tablas nutricionales, o incluso también como por una alimentación hay veces muy saludable. Esa sería de pronto una señal de alarma. Debo aclarar que no significa que porque una persona tenga uno de estos factores ya nos alarma frente a la posibilidad de un trastorno alimenticio. Creo que se debe mirar como en conjunto y si somos padres de familia, por ejemplo, tener una observación que no se limite solo a un comportamiento ni a un día específico, sino que ya empiece a ser un comportamiento muy recurrente en una persona. También puede ser incluso en relación a la alimentación, comer en exceso, ¿cierto? Porque hay veces el comer en exceso o en unas cantidades muy grandes, cuando la persona no suele acostumbrar a comer en esas cantidades, también nos puede alarmar frente a la posibilidad de que la persona esté teniendo un atracón y eso posiblemente, o una sobreingesta, y eso posiblemente lo puede llevar a después tener conductas compensatorias como vómito, o ejercicio en extremo, que eso ya nos llevaría como a otras de esas señales de alarma. Entonces, si nos damos cuenta que la persona de pronto siempre después de comer se va para el baño, o si está interesado en comprar pastillas como pues que dicen o que son para adelgazar, o diuréticos, laxantes, o si vemos que la persona está haciendo ejercicio en extremo, o que se siente culpable por no hacer ejercicio después de haber comido algo. Si empezamos a notar que la persona está bajando mucho de peso, también de manera como injustificada, sin necesidad aparente, si hay una insatisfacción también como por su imagen, si la persona manifiesta sentirse gorda o insatisfecha todo el tiempo con su apariencia o en el reflejo con el espejo, yo creo que esas también serían como unas señales de alarma. Es cierto, María Elvira, que a nivel de comportamiento son personas que tienden a ser, antes eran sociables, ya se vuelven más retraídas, más ensimismadas, que evidentemente cambian su forma de ser, justamente, que puede que no sea muy evidente y todavía a nivel nutricional no se note mucho el asunto, pero esos comportamientos de aislarse, de retraerse, también podrían generar cierta alarma. Sí, claro que sí, definitivamente. Eso no es aplicable a todo el mundo porque resulta que hay personas con un trastorno alimenticio activo que incluso puede llevar una vida social aparentemente normal, ¿cierto? Entonces no aplica para todo el mundo, pero con el tiempo y sobre todo en la medida en que se va intensificando el trastorno, la persona se va dando cuenta que es más difícil sostener relaciones, porque muchas de las relaciones en nuestra vida cotidiana son alrededor de la comida. Entonces, un almuerzo de trabajo, o una celebración del Día del Padre, o la Navidad, o un cumpleaños, o la salida a tomar, no sé, un algo. Usualmente, nuestras relaciones sociales están muy acompañadas del momento de comer, ¿cierto? Y compartir a la hora de la comida. Entonces, para esas personas pueden ser momentos de mucha ansiedad, el comer o el no poder saber qué le van a dar a uno de comida, o el no poder llevar su comida, entonces prefieren aislarse y se van aislando a medida que va pasando el tiempo y se intensifica el trastorno alimenticio hasta el punto que puede ser hasta incapacitante para algunas personas y momentos de compartir o de estar en sociedad se vuelven momentos de muchísima ansiedad también. María Elvira, se nos acabó el tiempo, ya con Liliana hablamos del cuerpo que somos. Ya pusimos el teléfono, pero aquí voy a dar el teléfono, es el 318-353-4362. El Cuerpo que Somos es una iniciativa que busca justamente reforzar la autoestima, reforzar que nos queramos como somos. No solamente hay que ser anoréxico y bulímico para sufrir por nuestra apariencia personal. Y esta es una institución con psicólogos y próximamente con coach que justamente lo que busca es prevenir y atender a las personas que de alguna manera están sufriendo por su apariencia. María Elvira, gracias por estar con nosotros y acompañarnos hoy hablando de este tema tan importante.
A ustedes mil gracias por la invitación y qué rico que esta información, estos mensajes se divulguen a nuestra sociedad que también tanto lo necesita. Mil gracias a ustedes. Bastante. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa, es una pausa corta y entraremos nuevamente con nuestro nutricionista invitado, el doctor Javier Mauricio López y Angélica Aparicio, nuestra psiquiatra, para ir redondeando este tema de hoy en Sana que Sana, que es la anorexia y la bulimia. Ya regresamos. Continuamos hablando con nuestros especialistas de hoy sobre anorexia y bulimia. En el segmento anterior con Javier Mauricio López, nuestro nutricionista, hablábamos de fisiológicamente qué es lo que nos sucede cuando dejamos de alimentarnos o cuando nos inducimos el vómito, anorexia y bulimia. No es tan fácil para una paciente o un paciente, insistimos, no es solo de mujeres, decir, bruta, sí, tengo anorexia y bulimia, voy a empezar a comer ya. No. Eso de realimentarse, esa es como la palabra o cómo lo manejan ustedes en nutrición. Podemos decir como iniciar nuevamente a incluir los grupos de alimentos. Es muy importante tener en cuenta que una base de una alimentación adecuada es consumir de los 6 grupos de alimentos que tenemos, porque todos los grupos nos van a aportar nutrientes específicos que necesitamos. Entonces, en este caso habría que prestarle especial atención al tema de lácteos, por el tema del calcio y de los huesos, al tema del hierro, para que vayamos pues ahí como previniendo ese tema de anemia, porque es muy normal también que este tipo de pacientes, una de las enfermedades que más prevalece es la anemia. Entonces, comenzar a incluir de a poco el consumo de esos 6 grupos de alimentos, inclusive hasta las grasas y los carbohidratos, que son los que más rechazan en un principio y tienden a eliminarlos completamente de la dieta porque son los que más satanizan o a los más culpables de este problema. Entonces tiene que ser un proceso gradual, no comenzar con cantidades muy grandes, o sea, siempre va a ser de manera gradual, ir aumentando de a poco de acuerdo a la evolución y también de acuerdo a la tolerancia. Porque si esta inanición se hizo durante un periodo de tiempo más o menos prolongado, el cuerpo tiene unas sustancias que se llaman enzimas, que son las que van a desintegrar los alimentos, pero si el cuerpo no recibe esos alimentos, esas enzimas no se van a sintetizar. Entonces, como no se sintetizan, cuando yo ya consumo el alimento voy a tener otro tipo de malestares, gastritis, distensión abdominal, enfermedad gastrointestinal, mientras el cuerpo dice, ve, ya estoy recibiendo nuevamente alimentos, necesito estas enzimas para desagregar y aprovechar esos nutrientes. Por eso el proceso tiene que ser muy gradual, paulatino y tratando de incluir todos los grupos de alimentos. Quedo en deuda con usted. Hablamos muy poquito y me quedé con 50.000 preguntas en esta cabeza loca. Disponible pero se nos acabó para el una tiempo. próxima sesión. Pero creo que quedó lo básico también. Lo malo que nos sucede cuando tenemos estos trastornos alimentarios y hay salida de la mano de un nutricionista para hacer una realimentación gradual. Gracias, Mauricio. Con mucho gusto, a disposición para todo lo que necesiten. Y lo que decía la compañera ahora, importantísimo que estos mensajes lleguen por la cantidad de personas que en este momento pueden estar calladitas, estar ocultándose y demás. Decirles si hay opción, si se puede, siempre de la mano de un equipo interdisciplinario. Angélica, muchas gracias. A ti por la invitación. Hay opciones, ¿no? Hay salidas. Sí, hay muchas opciones. Y tratar de no culpabilizar al paciente, de buscar ayuda y de no echarse la culpa también como familia y de nunca castigar una conducta alimentaria pues errónea o negativa, sino tratar de buscar alternativas y buscar la ayuda. Perfecto. Nosotros nos despedimos por hoy, por esta semana. Ahí nos queda el mensaje a todos. Como en todos los diagnósticos, lo importante es prevenir, pero cuando ya hay síntomas de alarma, hay alternativas siempre y cuando a uno no le dé pena decir, vea, yo o mi hijo, mi hija, creo que tienen un trastorno alimentario como anorexia y bulimia. Si se quedan calladitos, ellos se pueden morir. Entonces es un asunto bien serio. Terminamos esta semana, pero la otra semana nos volveremos a ver. El martes no estaremos en directo, tendremos un programa pregrabado que nos han pedido mucho, lo repetiremos, y es las alternativas para el manejo del dolor, porque siempre hay alternativas. Y el miércoles regresaremos en directo para hablar sobre las gafas. Esto de las gafas no es tan sencillo como ver la primera gafa, hay muchos tipos de lentes, muchos tipos de monturas, hay que estarse revisando cada tiempo la fórmula, por eso nuestro tema el miércoles será las gafas. Feliz fin de semana para todos, chao, chao.